Vamos a leer varias fracciones de el Evangelio según San Mateo en esta ocasión. El Evangelio según San Mateo, bendito sea el Señor, capítulo 23. El capítulo 23 el verso 13 en adelante, según el Evangelio de Mateo. ¿Usted lo consigue? ¿Gusta ponerse en pie? Se lo agradezco ante la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. En el verso 13 dice, Jesús hablándole a los escribas y fariseos. Note que dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseo, pero añade una palabra fuerte. Le dice hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Y por ahí siguen los ayes de los escribas y fariseos. Se pueden sentar. Al analizar el Evangelio según San Mateo, según San Mateo, ustedes van a notar un orden en el capítulo 22 y en el capítulo 23. En el capítulo 22 hay una confrontación sobre un grupo que se llaman los saduceos. En el versículo 23, dice 22, el verso 23, ¿lo tienen? Miren lo que dice ahí. Aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano.
de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Aquí viene el truco de ellos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Mírenla, los saduceos, por un lado, que no creen en la resurrección de los muertos, y en el capítulo 23 vemos a los escribas y a los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Lo que sí es que no practicaban lo que ellos decían. Este llamado que ustedes van viendo aquí es a reflexionar sobre la situación religiosa que nos presenta Mateo. Si notan, este es el liderato. Por un lado, los saduceos, que es la aristocracia en Jerusalén. Y esta aristocracia no creía en la vida, en la inmortalidad. Por lo tanto, a consecuencia de no creer de que hay una vida después de esta vida, ¿cuál es el comportamiento normal que surge cuando usted no cree que al morir le esté aguardando la eternidad con Dios? El comportamiento normal sería entonces adquirir todos los bienes que usted pueda adquirir en esta vida. ¿Para qué? Para disfrutar supuestamente. Es interesante un análisis en cuanto a la gente. El que es pobre dice, muchachos, si yo tuviera el dinero de fulano de tal, chacho, yo estaría. Y aquel que está allá arriba trepado, a veces desea tener menos para no tener tanto problema. Esta mañana yo estaba escuchando a un ex jugador de las grandes ligas, quizás algunos de ustedes lo recuerden, Darryl Strawberry. ¿Lo recuerdan? Darryl Strawberry fue un excelente jugador, pero él menciona que cuando más tenía, la diferencia es al que no tiene, es que puede comprar más y compra cosas que realmente no necesita. Hay gente que tiene una cosa, miren hermanos, yo no sé, la gente se premia todo el tiempo. Y en eso a veces yo también caigo. Usted va a una tienda, hace tiempo usted no se ha comprado algo y se mete a un sitio y se compra. Jesús se ríe porque él lo ha visto. Se compra una ropa, llega a su casa, se la pone y después, no, ya no le gustó. Ya no le gustó. Darryl Strawberry dijo que si no fuera porque Jesucristo vino a su vida, la vida no tendría ningún sentido. Que la vida en sí sería un asunto de satisfacciones personales y como nada te satisface, pues ¿qué es lo que deseas? Algunos lo que desean es partir, pero ¿a dónde? Si para ellos Dios no existe y no hay vida eterna, no hay inmortalidad, entonces, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Usted me está siguiendo. Lo que yo quiero es confrontar a cada persona aquí que piense, por pobre o menos pobre que sea, o la clase social a la que pertenezca, usted está en este mundo y Dios tiene un plan para usted. Créalo o no, es así. Es así. No importa si usted nació en un barrio pobre o nació allá con las cucharas de plata arriba. Al final de la jornada,
la pregunta que uno se hace es, ¿por qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué planes tiene Dios para conmigo? ¿Podré cumplirlos? Ese es el problema que tienen los saduceos, que no pueden contestar ninguna de estas preguntas porque ellos no creen en la eternidad, no creen en la resurrección. Por consiguiente, ¿qué es la motivación? Ustedes pudieron ver la motivación de ellos era proteger todas las propiedades y el negocito que tenían allá en el templo de Jerusalén, que del templo hicieron un supermercado. Eso fue lo que hicieron. Porque cuando la vida no tiene propósito, lo que uno busca es mayor satisfacción y cree que lo consigue obteniendo más, y cuando se da cuenta uno dice, estoy atrapado y soy preso de lo que tengo. ¿Alguna vez ustedes se compraron alguna bicicleta? Sí, uno se divierte mucho en ella y ahora se hacen ejercicios. Pero la bicicleta después de un uso ya usted tiene que venir, que desmontarle todas esas piezas, entonces engrasarlo. Hay que sacar un sábado para ya hacer yo no sé qué. Y cuando usted viene a darse cuenta, ven acá, yo compré esto para que pasear en la bicicleta porque a otros se compran un perro. Yo tengo un vecino, varios vecinos, sobre todo una señora, que yo no sé si es que el perro la saca a pasear a ella o ella saca a pasear al perro. Yo miro, el perro está en el comando y ella tiene que seguir allá y yo no sé quién es el que manda ahí. Eso es por la mañana y cuando regreso por la noche, el perro adelante y la señora atrás. Y entonces el perro la tiene haciendo ejercicios a ella. Y usted va viendo así, dice, ven acá. Cuando uno conoce al Señor, la vida de uno tiene un propósito mucho más significativo y más marcado en la vida. Ahora, quiero tomar a los saduceos primero, porque tiene quizás una aplicación al día de hoy. Los saduceos se parecen a todos estos individuos que están tratando de poner agendas dentro de nuestro país. Cuando usted no cree en Dios en estos días y es político, no digo, quiero aclarar, no digo que todos los políticos sean malos, porque no es verdad. Hay políticos decentes y hay muchos que son inescrupulosos, que son como los saduceos, que son como los escribas y los fariseos. Para ellos es más importante lo que pueden obtener en esta época. Por ejemplo, el tema principal esta semana en los noticiarios de este país era el tema de las terapias llamadas de conversión, que yo no sé ni lo que es eso. Pero se inventaron un nuevo vocabulario con el objetivo, sobre todo un senador de la trencita, y no voy a decir nombre porque hasta que no me den permiso. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El del rabito de caballo es lo más cute, él. Sí, el del rabito de caballo, vamos a decir el senador del caballito. Entonces viene el hombre y tiene una cuestión allí. No digan el nombre porque miren. Resulta ser que trae una agenda que supuestamente es de una inteligencia de esa. Para presentar el caso de
que las terapias de conversión, whatever that means, le hace mucho daño a algunos individuos. Y yo digo, ¿pero qué es eso? Y el único objetivo detrás de todo esto es, detrás de esa palabrita, terapia de conversión, es, si es que la pueden probar que esa es una terapia, ¿cuál es la fuente de información de una conversión? De alguien que era drogadicto, como lo era Darryl Strawberry, el famoso jugador de los Mets, que jugó con los Mets y creo que también con los Dodgers, quizás. ¿Quién fue el que lo cambió? No fue un psicólogo, lo cambió Cristo. El que los saduceos y los fariseos y los escribas tenían delante. Entonces, todas estas agendas satánicas, que la única intención es prohibir que la iglesia hable de su fuente de información, que es la Biblia. ¿Usted me sigue? Porque nadie tiene el poder para cambiar a nadie, pero Dios tiene el poder para cambiar a todo el que le busca. Y su fuente es, la fuente nuestra, la palabra de Dios es esta, que se llama la Biblia. Pero en forma camuflajeada nos están presentando algo que desconocemos, terapias de conversión. Yo nunca había oído, y muchos de nosotros los ministros no, tal disparate. Pero sí hemos oído de aquel que cambia a todo que necesita, incluso a los homosexuales, que los transforman cuando arrepentidos de sus pecados vienen ante Cristo. Y en las ponencias que hubo en el Capitolio, hubo personas que dijeron que ellos fueron homosexuales, a ellos nadie los persiguió, a ellos nadie los obligó. Asumieron esos estilos de vida que creían que les iba a dar significado a la vida, mas sin embargo los resultados fueron que les trajo soledad, destrucción, los rebajó su dignidad de ser humano, los rebajó a un experimento social, que se puede decir así. Cuando el que viene a Cristo arrepentido de su pecado, encuentra un significado bien alto. Soy criatura, creado a la imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. Y lo maravilloso de Dios es que no quiso dejarme solo en mi pecado, en mi vanidad. Y Él ocupó en la cruz del Calvario el lugar mío. Y le creí. Y como le creí, me transformó. Y ha hecho, en este caso hablando de un homosexual, ha hecho de ese homosexual un hombre de dignidad o una mujer de dignidad. ¿Dónde está el que no pueden ver claro el asunto? ¿Por qué no pueden ver esto? He tratado, ustedes saben que yo les he hablado a ustedes que si usted consigue el trasfondo de las cosas, usted puede ir eliminando el problema o se prepara para ello. Jesús, ayúdame ahí. ¿Qué dice ahí? Argumentan. Léalo. Ad hominem. El argumento ad hominem se usa mucho en asuntos de la lógica y en asuntos de debate.
cuando el argumento de los políticos es flojo, porque la ciencia no los respalda, utilizan entonces la técnica del argumento de ad hominem. ¿Qué quiere decir ad contra hominem? El hombre. Entonces lo que se hace es que se ataca a la persona porque la persona no sabe cómo argumentar en forma lógica, razonable, sabia, inteligente. Por ejemplo, cuando se quiere presentar algo que es descabellado como el asunto de que la persona puede vivir feliz cambiando de sexo, lo único que hace a esa gente feliz, si ustedes los notan y los estudian bien, es el hecho que siempre están ocupados en activismos sociales. Siempre están de activistas, eso es lo que los mantiene a ellos, mire, con objetivo. Porque hay cosas, y se lo he dicho por años aquí, hay cosas que hay gente que lo único que los une a ellos es la maldad. Cuando alguien habla y dice, lo que ustedes dicen no es lógico, ¿cómo un hombre puede cambiar? Sentirse que es mujer con órganos, ustedes saben. Entonces es ahí donde utilizan el ad hominem o la falacia de ad hominem. ¿Cómo es el asunto? Atacan el carácter de la persona que se les opone. Lo que pasa es que ustedes son unos fundamentalistas. Ese es el ataque. El asunto es que ustedes no creen en la ciencia. Nos han atacado hasta de anticientíficos. Me acuerdo lo que decía el doctor Ben Carson cuando fue al programa de las liberales de ABC, The View. Ahí está Whoopi Goldberg y todas esas mujeres liberales que ponen por la mañana en los Estados Unidos, que lo que hacen más bien es lavar cerebro. Y confrontaron al doctor Ben Carson y él dijo, yo no tengo que ir a la escuela de medicina para mostrarles a ustedes la diferencia entre un niño y una niña. Bájale los pantalones. Suena, ¿verdad? Como anticientífico. Es importante que la iglesia entienda que la homosexualidad es un comportamiento aprendido, que es altamente adicto al sexo. Y ese comportamiento hay que nutrirle de valores, de significado que sobrepase lo que tiene a su alrededor. Hay que pensar en Dios. Y dirán, no, nunca habíamos visto una cosa tan anticientífica. La palabra científica no la pueden dejar que la secuestren. La secuestran ellos, pero realmente no han podido todavía ellos presentarnos una evidencia científica donde diga que el hombre puede ser mujer o la mujer puede ser hombre, como hizo la hija de Cher, la cantante. Y hay gente que me ha dicho, pastor, pero háblenos un poquito de otra cosa. No, este es el tema de nuestros días. Miren a su alrededor esos jóvenes. 5 años de ahora estarán casados algunos. Si no toman y prestan atención lo que está sucediendo a su alrededor. Mira, abuelo, tú vas a tener un homosexual en tu casa, aún en contra de su voluntad, porque le van a lavar el cerebro a que experimente
con la sexualidad cuando no puede manejar ese tema a la edad de 5 años? Y cuidado que antes. ¿Usted me sigue? Por lo tanto, no se siente intimidado o intimidada cuando usted tenga que defender lo que es lógico, razonable. De que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y cuando dice hombre, lo dice en forma general, incluyendo a la mujer, al ser humano. Y después dice, varón y hembra los hizo, los creó. A mí me fascina esto. Pero tienen que tomar en cuenta esto que les acabo de decir, porque eso en todos los debates usted lo va a ver y dice, ¿dónde sacan tanta babosada? Porque son unos babosos. A mí me gustaría ser el barbero para cortar ese rabito de caballo. Sí. Óyeme, dice él que es médico, yo no sé a dónde estudió, pero parece que la clase de biología no la pasó. Vamos a seguir. Así que tengan cuidado con esto. Yo quería darles esta pequeña información y seguiré abundando sobre ello porque de aquí en adelante muchas de las cosas que les voy a enseñar tienen que ver cómo se debate en esta época allá afuera. Yo recuerdo bien, he estado en varios debates, mayormente en el Canal 6 me habían invitado, ya no me invitan, voy a tener que hacer bulla por ahí, pero antes me invitaban bastante, incluso a las universidades, Mayagüez, Calley, la Interamericana, me habían invitado en varias ocasiones. Y cuando uno lleva un argumento sólido de lo que es realmente científico, porque la ciencia la creó Dios. ¿Se ve? Y esa es la situación. Así que el ad hominem lo que hacen es que si no pueden argumentar sobre el tema del oponente, es la iglesia la que se está oponiendo a este tipo de leyes que al fin y al cabo van a prohibir que usemos la Biblia. Entonces atacan el carácter ¿de quién? Del oponente. Acuérdese de eso. Cuando oigan, a veces tienen unos analistas que yo no sé si son analistas o analistas. Realmente mal, totalmente desinformados, pero aprenda usted sin temor alguno a hacer como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que le dijo en forma directa, le contestó la pregunta a los saduceos. Fíjense la burla. Ellos no creen en la resurrección, pero entonces utilizan algo que se llama, te voy a aceptar que la resurrección existe. Pero Moisés dijo que cuando una persona se casa con esta mujer y él muere, entonces esta, que fue la esposa de su hermano, pasa al otro hermano y así pasaron a 7. Yo estoy seguro, hermano, que si usted sabe que una mujer ha perdido 6 maridos y usted es el 7º, usted corre. ¿Verdad que sí? Mira, yo tengo unos amigos en Estados Unidos y ya esta mujer había perdido 4 maridos, uno detrás del otro. No sé las razones. Y entonces le digo a un amigo, mira, la hermana es muy buena persona. Y lo primero que me dijo, sí, pero ya van 4 y yo no voy a ser 5º. Ahí pasa algo. O sea, anyway, ¿están conmigo todavía? Miren, y Jesús les da una respuesta tremenda.
La pregunta de ellos, que el verso 28 dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Recuerden que es como una burla. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras, y añade, y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Él es nuestro Dios. Y de los que partieron antes que nosotros. ¿Se entiende? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces ahora con los escribas y fariseos, ante esta confrontación que hay, dice el verso 12, que entiendo yo que es la clave. Dice, porque el que se enaltece será, ¿lo tienen? 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahí añade más, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, todos los ayes. Si usted termina leyendo esto, oye, usted diría, me da vergüenza ajena. Así como decimos aquí en este país, me da vergüenza ajena. Le leyeron la cartilla. En otras palabras, ustedes siempre se están enalteciendo. Ustedes siempre andan vestidos de santidad más que cualquier santo. Ustedes son esto y esto. Siempre, mire, buscando los aplausos, las primeras filas. Todo eso le dijeron. Y Jesús mira a la situación espiritual de ellos y les dice, ustedes son como las tumbas. Por fuera bien blanquitas, pero por dentro todas corruptas así. La carne comida, lo que quedan son huesos. ¡Ah! Cada vez que veo The Walking Dead de esos anuncios, a mí me dan ganas de reír ya, porque no los vean. Yo nunca los veo, pero como no me queda más remedio que los anuncian. Y entonces dice, no se pierdan los nuevos episodios de The Walking Dead y de los ve. A veces salen 3 o 4. Y yo dije, ¿de dónde salieron esos? Pero nada, les da una idea. ¿Están conmigo todavía? Digo, si les gusta el show, yo no, cada loco con su tema, decían en mi pueblo. Pero quiero dejarles con esto antes de partir. Si ustedes notan aquí, un buen fariseo hubiese dicho, ven acá, ¿cómo él sabe tanto de nosotros? ¿Cómo él sabe tanto de nosotros? Ellos buscaron todas las excusas. Eso, miren, los ayes ahí terminan hasta, montón. De cierto os digo, dice, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Me falta algo aquí, perdón. Hay de vosotros, el verso 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense que él siempre les dice lo mismo. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis, que dice, los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y ahí viene y les cambia otra palabra. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno?
Esto mismo es lo que hacen estos individuos en el Capitolio. Yo me pregunto, ¿cómo esperan ellos ser salvos cuando están tocando algo que para Dios es sumamente sagrado? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús sobre los niños? Dejad que los niños vengan ¿a quién? Y añade, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Les están tratando de impedir a los niños el llegar a Jesús? La respuesta es sí. Sí. Están tratando de impedir que estos niños, nuestros niños en Puerto Rico y donde quiera que hay niños que están tratando de poner estas agendas que son diabólicas. Porque no van en ningún momento a ser felices y con las experiencias que ya nosotros conocemos. Lo que va a pasar es que van a vivir vidas miserables, vidas vacías, de insatisfacciones, y la iglesia tiene que levantar su voz y no dejarse intimidar, porque de los tales, de estos niños es el reino de los cielos. Quizás el del rabito de caballo recibirá quizás digo, de aquellos que están tratando de proponer estas ideas. Me parece que él le están pasando por debajo de la mesa aquellos que le pidieron que esta agenda tenía que seguir. Pero hay una cosa que de la que nunca se escapará, es del juicio de nuestro Señor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y sobre todo para juicio. Y lo único que puede salvar a un pecador tan vil como lo fueron los fariseos, los escribas y los saduceos, es el aceptar genuinamente la salvación que Jesucristo ofrece, y habrá transformación en sus corazones, en sus vidas, y tendrán entonces la mente de Cristo, como dice las Escrituras, pensar como piensa Jesús, interesarse en los asuntos que le interesan al Señor. Y cuando uno vive en este mundo, debes saber que Dios te creó para que tengas una relación íntima, personal con el Señor que te creó para servicio, para servir, porque el gozo de la gente, el gozo de todos nosotros está en servir al Señor Jesucristo. Y es necesario que en este momento le sirvamos contrarrestando las fuerzas del enemigo, que es el querer arrebatar el alma de esos niños para las agendas sociales que ellos tienen y la propagación del mal en nuestra cultura, que se pierde el punto de referencia, que ni siquiera saben de qué sexo o de qué género son. Por eso les exhorto, tengan en cuenta las palabras del Señor Jesús. Cuando estemos nosotros delante de su presencia, dice que a las ovejas le dirá: venid benditos de mi Padre. Y aquellos del rabito de caballo, que son los cabritos, le dirán lo contrario para juicio eterno, cosa horrenda. Que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga. Sigamos orando por nuestra isla para que este mal que quiere arrebatar nuestros niños y que al final quiere arrebatar la libertad religiosa que nosotros poseemos, esto se extermine, que salga de en medio y podamos mantener la libertad que tenemos. Y nosotros no ganamos almas forzándolos
No, es con el poder de Dios que cuando escuchan la palabra de Cristo, dice que la palabra entra al corazón como espada de dos filos. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a cantar un himno más. Y este himno que cantamos hace un ratito, haz de mí una ofrenda. Sería bueno que cuando habla de mi quebrantado corazón, a tus pies, me entrego totalmente.